Hoy vamos a empezar, en la segunda parte de este cuatrimestre, vamos a empezar con otro enfoque. Hasta ahora estábamos viendo sustancias puras o, en todo caso, soluciones como sistema homogéneo, las propiedades, las causas de las propiedades, la estructura atómica, molecular, las fuerzas que los mantienen unidos, todo referido a sustancias puras. También vimos los estados físicos, en distintas presiones y temperaturas, todo lo que ustedes ya supieron, pero siempre referido a la sustancia. Ahora vamos a empezar en esta segunda parte estudiando proceso, la reacción química. Y la vamos a estudiar de distintos aspectos. Hoy, respecto de la energía, hoy en la próxima clase. Y después van a ver que vamos a estudiar la reacción química desde otros aspectos. Bueno, y así terminará el cuatrimestre, ¿no? Con la parte de reacciones. Cuando nosotros trabajamos, hasta las últimas clases, con diagramas de fase, estábamos justamente viendo el estado en que estaba cada sustancia a determinada presión y temperatura, y los cambios de estado, los cambios de fase, de estado de agregación entre sólido, líquido y gas, en qué condiciones se daban y qué cambios se hacían para llegar hasta cada estado. Nos hemos dado cuenta, aunque no lo hayamos especificado, que todos estos cambios ocurren con intercambio de energía, ganancia de energía, darle energía o que se pierde energía. Hoy vamos a extender el concepto de cambio de estado. Siempre en la vida diaria o en el lenguaje común, uno le llama cambio de estado al cambio de estado físico. Pero para la física, y va a ser para nosotros también para que nos entendamos, cualquier proceso es un cambio de estado. Cualquier cambio, no va a ser cambio de fase, ¿no? Pero cualquier cambio para nosotros va a ser un cambio de estado entre un estado inicial y un estado final. Entonces, ¿qué es un estado? Un estado se define por todas las propiedades en ese estado. Es una sustancia que se encuentra en un momento en un determinado estado. Y el estado es la situación actual del sistema, definiéndolo por el valor de sus propiedades. Entonces ahí hay un pequeño ejemplo más de ilustración que otra cosa. Como yo podría decir el estado de un cubito de hielo. Todas sus propiedades, su masa, su volumen, su presión, definen su estado. Ocurre un cambio, y de hecho puede ocurrir en ese estado, pueden tener un cambio. Cambian sus propiedades y paso a estar en otro estado. Entonces, todas las preguntas que nos puedan surgir son, inclusive, con el interés de poderlo manejar al cambio de alguna manera, conocerlo, manejarlo. ¿Por qué ocurre el cambio? ¿Cuándo? Entonces, lo que podemos empezar afirmando es que en todo cambio de estado, en general, de un estado a otro, hay un cambio de energía. Entonces, un poco lo que ejemplificábamos. Si bien los estados físicos cambian y se llama cambio de estado, también es un cambio de estado cualquier situación en que cambie la propiedad de un estado. Desde un estado inicial a un estado final, cualquier cambio, hasta, yo decía esta mañana, hasta levantar el brazo, es un cambio de estado y lleva siempre unido un cambio de energía. Y un proceso es todo lo que se produce en el cambio, entre el estado inicial y el estado final. Todas estas definiciones parecen un poco infantiles, pero no lo son, porque tienen un significado y está muy bueno que siempre hablemos del mismo idioma. El estado inicial, el estado final, lo podemos escribir como proponemos como una ecuación, ¿no? Desde el estado inicial al estado final. Puede ser un cambio físico o un cambio químico. Lo que ocurre en el interín para que pase del estado inicial al estado final es el proceso. Y cada vez que hablamos de las variaciones de las propiedades, que la identificamos con la letra delta, ustedes ya hicieron una variación de peso, con los bastoncitos de papa, un delta de peso. Siempre la variación de las propiedades se calcula como la diferencia
entre el valor de la propiedad en el estado final menos el valor de la propiedad en el estado inicial. Esa es la variación, delta X, ¿no es cierto? La variación de una determinada propiedad. Se respeta el signo, no necesariamente uno tiene que tratar de que dé positivo. Si la variación da negativo, es estado final menos estado inicial, da negativo, se respeta. Siempre delta de la propiedad, final menos inicial. Bueno, ya que estábamos hablando de energía, tendríamos que tratar de pensar qué es la energía. Bueno, la energía es una propiedad del sistema, es medible, es algo concreto. Lo que pasa es que es muy difícil de definir qué es la energía. Nosotros la conocemos más vale por sus efectos. Es la propiedad, entonces, que le da al sistema la posibilidad de realizar un trabajo o transferir calor. Es decir, un sistema tiene energía cuando puede realizar un trabajo o transferir calor. Esto que vamos a explicar ahora es muy importante y ténganlo en cuenta. Cuando un sistema realiza trabajo o transfiere calor, gasta algo de su energía. Y por lo tanto, el sistema final va a tener menor energía. En cambio, si recibe trabajo o calor, el sistema aumenta su energía y el sistema final tendrá mayor energía. Entonces, todas estas convenciones son muy importantes que las vayamos aclarando. Lo que es importante es que la energía es lo que se llama función de estado, o función del estado. Uno en la vida, en el idioma común dice variable de estado o función de estado. Propiedades que son funciones de estado son aquellas que solo dependen del estado, y no del camino o proceso por el que se llegó a ese estado. Por ejemplo, masa, volumen, temperatura, la energía, son funciones del estado, función de estado se dice. Es decir, no dependen de la historia que me haya llevado a ese estado, sino simplemente se mide en el estado. Yo le voy a hacer una pequeña analogía, muy simple, muy doméstica, pero quizá me entiendan. Yo, por ejemplo, puedo decir peso 50 kilos y es mi estado actual. Entonces es función del estado. No importa cómo llegué a eso. Si fui gorda, si fui flaca, no sé, si estuve enferma, si no, no importa. La cuestión es el estado actual. Entonces, eso es una función de estado, la que solo depende del estado y no del camino o la historia que se haya seguido para llegar a ese estado. Entonces, la diferencia de energía entre dos estados solo depende de los estados y no de los caminos que se usen para pasar de un estado a otro, que podrían ser distintos. Pero hay una diferencia de energía entre dos estados, y si los estados no cambian, la diferencia de energía tampoco es constante, no importa el camino que se use para pasar de uno a otro estado. Esto es muy importante, lo vamos a decir varias veces porque es un concepto termodinámico, ¿no es cierto?, que es a los principios naturales. Acá tenemos, por ejemplo, en la energía potencial, un ejemplo físico. Sabemos que la energía potencial es la energía en un campo, por ejemplo, el campo gravitatorio, a mayor energía a mayor distancia desde el centro de la Tierra, ¿no es cierto?, y solo depende de la altura. Para la misma masa, solo depende de la altura. Por ejemplo, la energía potencial que tiene este hombrecito en este nivel de altura, no depende si subió con mucho trabajo o si lo trajeron en helicóptero, eso queremos decir con el dibujito, sino simplemente del estado. Su energía depende de la altura para su masa. Y va a ser masa por la aceleración de gravedad por la altura. En otro nivel, por ejemplo acá, tiene otra altura, otro nivel de energía potencial. La diferencia solo depende de la diferencia de alturas, no de otra cosa. No importa el camino. Entonces, en ese sentido es función de estado. Puedo pasar de un nivel a otro con gasto, de lo que sea, ¿no es cierto? Pero la diferencia va a ser constante. Depende solo del nivel
1 y del nivel 2. Lo mismo para las reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? ¿Qué es un fenómeno químico? Es el fenómeno, como les enseñaban antes en la escuela, que provoca un cambio en la naturaleza e identidad de las sustancias. ¿Por qué ocurre? Ahora que sabemos un poquito más de estructura atómica y molecular, sabemos que las uniones iniciales que tenían los átomos se rompen, se reordenan y forman otras uniones, ¿ven?, de distinta energía, sin perder ni número ni tipo de átomos. Eso es una reacción química. Entonces, las reacciones químicas son con transferencia de energía, de alguna manera absorbiendo o precisando o cediendo energía, porque las uniones tienen distinta energía al principio y al final. Así que en toda reacción química siempre hay un cambio de energía. Esta reacción que estábamos ejemplificando es la reacción del gas de la cocina, el metano, en la atmósfera de oxígeno. Cuando prendemos una chispita, reacciona, se inicia la reacción, rompe las uniones del metano consigo mismo y del oxígeno también, para dar estos otros compuestos, que son el dióxido de carbono y el agua, por reordenamiento de estos átomos. Y estos átomos en estas uniones son más estables, tienen menos energía que lo que tenía el metano y el oxígeno. La diferencia, lo que sobró, es lo que aprovechamos en la combustión del gas metano. El gas metano entonces se quema liberando energía. Así que algunas generan grandes cantidades de calor, por ejemplo, esta combustión que hablábamos. Otras generan muchos volúmenes gaseosos, lo que puede realizar un trabajo mecánico o un trabajo eléctrico, como son los explosivos o en el trabajo eléctrico, las pilas, que tienen energía química también. Pero también hay otras reacciones que necesitan que se les dé energía para que ocurra. Así que hay siempre un cambio de energía. Podemos definir entonces, en nuestro mismo ejemplo, un estado inicial que tenía mayor energía por el determinado orden y uniones que tenían sus componentes, que son los reactivos. Y un estado final que en sus productos, en este estado final, tiene otro reordenamiento con menor energía. La diferencia de niveles, E2 menos E1, estado final menos estado inicial, bueno, sobra energía, porque este tiene menor, se libera energía y es la que aprovechamos en la combustión. Cualquiera sea el cambio entre estos dos niveles, para la misma masa, ¿no es cierto?, la variación de energía va a ser constante. La variación de energía no depende del proceso, sino depende nada más que de la diferencia entre el estado final y el estado inicial. Bueno, como les decía, los procesos pueden ser muy diferentes, puede haber distintos caminos, pero la variación de energía, final menos inicial, es constante, siempre la misma. Bueno, hoy justamente me preguntaban por qué podía ser que fuera constante con distintos caminos. Bueno, siempre habrá un camino más directo o más con una sola transformación, y puedo determinar ese valor. Una vez que lo conozco, quizás puedo hacer un camino con varios pasos, pero como va a ser seguramente con varios pasos, lo que me da la diferencia es una suma algebraica. Es decir, alguno va a ser positivo, otro negativo, pero la cuestión que el resultado final, la diferencia entre los dos niveles, es siempre la misma, mientras no cambien los niveles. Bueno, entonces, resumiendo, sabemos que la energía depende de los estados, es función del estado, es la capacidad de realizar un trabajo o entregar calor, y los tipos de energía se pueden interconvertir, pero la energía total, aunque se intercambie con el ambiente, la energía total se conserva. Bueno, nosotros podemos pensar ejemplos
que a lo mejor me hacen dudar, digamos que no termino de aceptar esto que acabamos de decir. Sabemos, por ejemplo, que si hago botar así una pelota, finalmente se va a terminar quedando quieta, va a gastar toda su energía. Entonces uno diría, no se me va a cumplir que la energía se conserva. Lo mismo pasaría en este juego, ¿no? Es decir, puedo moverme, pero si no me doy algún impulso, se va a terminando la energía. Pero lo que pasa es que aquí hay un montón de fuerzas disipativas que solamente sirven para generar calor, y si sumáramos todo, como lo han hecho, vemos que la energía total se conserva. Aquí hay un intercambio entre potencial y cinética, y además la disipación de rozamiento. Entonces, postulamos el primer principio de la termodinámica. Un principio o ley, como se dice, de la termodinámica, son principios que no necesitan demostración, son postulados que no precisan demostración. Y no es porque sean caprichosos, todo lo contrario, es porque han sido comprobados hasta el cansancio y nunca fueron violados. Es decir, son postulados muy simples, pero son completamente probados y verdaderos para nuestro universo, ¿no es cierto? Como por ejemplo es el primer principio de la termodinámica. Acá hay varios enunciados posibles para el principio de la termodinámica, el primer principio. Después vamos a ver que todos son coherentes y son formas de decir lo mismo. Una de las formas de decir el primer principio de la termodinámica es que la energía del universo es constante. Que la energía no se crea ni se destruye, sino que se transforma. Otra forma de expresarlo es que la variación de energía entre dos estados es constante, y es la suma algebraica, con su signo, quiere decir, de todos los procesos para ir de un estado a otro. Pero la variación es constante. A ver, ¿cómo serían las formas de cambiar la energía de un sistema? Las dos principales son intercambiar, como les dije, calor o trabajo. Calor y trabajo no son funciones del estado, son características del proceso. Entonces, cuando yo entrego trabajo o entrego calor, disminuyo la energía. El trabajo es una propiedad mecánica, es del movimiento contra una fuerza a lo largo de una distancia. Bueno, los que trabajaban con dinámica, ¿no es cierto?, con física del trabajo, estaban muy enfocados con esto, con el rendimiento del trabajo. Siempre buscaban el trabajo con el máximo rendimiento, el móvil perpetuo. O sea, aquel movimiento que se recuperara y no tuviera que volverle a gastar energía en él, ¿no es cierto? Bueno, les tengo que decir que no existe. El móvil perpetuo no existe. Y es un poco por las razones que les decía, de la presencia de otra forma, que es la de la disipación por calor. Pero con ese estudio de buscar el móvil perfecto, que fracasó, se desarrolló completamente las teorías de la energía. Entonces, una de las formas de transmitir energía de un nivel a otro es el trabajo. Las unidades son, en el sistema internacional, de fuerza por distancia, trabajo, el movimiento para mover una determinada distancia, con una fuerza a una determinada distancia, tiene unidades de Joule. Un Joule en el sistema internacional es 1 newton, kilogramo metro sobre segundo al cuadrado, por metro. Responde a la fórmula por fuerza por distancia. Por otro lado, había otros investigadores que estudiaban los procesos de intercambio de calor. Y el calor parecía una cosa totalmente distinta. Era una disipación, un desperdicio, parecía, de energía. Siempre tenía la tendencia de pasar de un sistema de mayor temperatura a otro de menor temperatura hasta llegar al equilibrio térmico. Después vamos a ver
que finalmente estas dos variables, estas dos vertientes de la energía, se llegaron a entender y a comprender que son un único tipo de energía, que no hay dos tipos de energía. Son dos procesos de transferencia de energía, y los dos son completamente intercambiables. La cuestión es que haga el proceso que haga, esto quiere decir que puedo hacer calor más trabajo con su signo, puedo hacer calor solo, puedo hacer calor y trabajo, pero la variación de energía entre dos niveles fijos es constante, cualquiera sea el camino que se elija. Y esa es la primera ley de la termodinámica, que la variación de energía entre dos niveles fijos, ¿no?, dados, es constante. La energía es función de estado, la variación de energía es constante. Bueno, entonces, veamos que estas dos son funciones de estado, pero estas son variables del proceso, lo que hace que pasar de un nivel a otro. ¿Cómo nos imaginamos nuestro sistema? Nuestro sistema, que es cualquier objeto, digamos, que estemos estudiando, que tiene un cierto nivel de energía interna, acumulada, si realiza un trabajo o si entrega calor, pierde energía, y si recibe trabajo o calor, gana energía. Pero ¿de dónde viene? ¿Dónde está la interacción? Está la interacción con su entorno. Entonces, se define el sistema más su entorno. Definimos esta pequeña sección que le llamamos el universo. Es un poco pretencioso, pero es así que se dice que si yo estoy en una mesada de un laboratorio haciendo un experimento, mi sistema y su entorno son mi universo. Esas tres partes, el sistema y el entorno más sistema es el universo. Observemos la convención. La convención de signo es la convención egoísta. ¿Y esto qué significa? Si yo me paro en el sistema y lo miro desde el sistema, aplicando la convención egoísta, todo lo que el sistema da es negativo para él. Eso es ser egoísta, ¿no? Si me paro en el sistema, lo que el sistema entrega, sea calor o trabajo, es negativo. Y lo que el sistema recibe, sea calor o sea trabajo, es positivo. Número positivo. Lo mismo desde el punto de vista del entorno. Si yo me sitúo en el entorno y miro desde el entorno, también lo que el entorno entrega, visto desde el entorno, va a ser negativo para el entorno. Y lo que recibe, positivo. Así que en un sistema aislado, que ahora vamos a ver qué significa, que sería el universo, lo que el sistema da lo recibe el entorno y lo que el sistema recibe viene del entorno. Simplemente mantenemos la convención egoísta según nuestro sistema de referencia, según dónde nos paramos. Y bueno, esto es un poco lo que decíamos, ¿no? Los sistemas pueden ser de tres tipos. Pueden ser abiertos, este sistema, ¿no? Puede ser abierto si intercambia con el entorno materia y además energía, las dos cosas. Entonces, si intercambia materia y energía, es un intercambio más complicado, porque la materia tiene energía interna, decíamos, ¿no? Entonces, realmente son sistemas más difíciles de estudiar. Se pueden estudiar, por supuesto, se puede medir todo, pero un poquito más complicado. Ya los sistemas cerrados serían sistemas que conservan su masa, ¿no? Ni la pierden ni la ganan, y bueno, solo intercambian con el entorno energía. Un poquito más fácil de estudiar el sistema cerrado, el que solo intercambia energía. Gana o pierde. Y por último está el sistema aislado, que el sistema esté aislado, que no cambian ni materia ni energía, al estilo de un termo, es un sistema aislado, ¿no? Un sistema que de su interior no sale ni entra ni materia ni energía. Entonces, todo lo que ocurra adentro del sistema aislado queda en su interior, y ahí es mucho más fácil de hacer estudios cuantitativos de los intercambios de energía.
Sepan entonces cuando hablamos de qué significa sistema abierto, sistema cerrado o sistema aislado. Bueno, todos los sistemas pueden más o menos estudiarse, y los entornos, dentro de estas categorías. Entonces, para pasar de un estado a otro en un sistema, puedo hacer cualquier proceso, pero la variación es constante. Esta era una de las formas de decir el primer principio. Otra de las formas de decir el primer principio era que la energía del universo es constante. El universo es un sistema aislado. No intercambia ni materia ni energía con lo externo del universo. Dentro del universo todas las variaciones de energía son constantes, no se gana, ni se pierde, ni se destruye, solo se transforma, digamos, la energía. Por lo tanto, la energía del universo es constante. Y es una de las formas también de expresar el primer principio. La energía del universo es constante. En un sistema, con su entorno, forman juntos un universo de estudio, por lo menos, ¿no? Entonces, si tengo una energía del sistema, por ejemplo, que recibe, y el entorno la entrega, ambas son iguales, porque es la misma diferencia, el mismo intervalo, ¿no? Entonces, la variación de energía del universo, que es la energía del sistema, más la energía del entorno, es cero. Es otra forma de decir que la energía del universo es constante. Si la energía del universo es constante, la variación de energía del universo es cero. Todas entonces las formas de expresar el primer principio son equivalentes. Y es de validez universal, y está archiprobado. Es decir, esto no hay que hacer ninguna demostración, es una ley. Tanto en fenómenos físicos como en fenómenos químicos. Y si ha costado, como les digo, si ha costado descubrirlo esto o entenderlo bien, es porque el calor es una forma de distribución de energía. Es una energía que se llama disipativa. Cada vez que están en contacto dos sistemas, se transfiere calor del que tiene más energía al que tiene menos para aumentar la movilidad, digamos, de las partículas. Entonces se distribuye homogeneizando, en una tendencia de homogeneizar el sistema y su entorno. La homogeneización también es una ley de la naturaleza, y la vamos a ver el año que viene. Es una tendencia que se tiende a igualar y a llegar al equilibrio en lo más posible cada vez que están en contacto dos sistemas, o sistema y entorno. Bueno, entonces, justamente para evitar esa pérdida, esa disipación, las mediciones cuantitativas se han hecho en sistemas aislados, donde todo lo que hay se conserva, digamos, no se pierde nada. Bueno, ahora vamos a seguir con medidas de intercambios de calor. Vamos a tratar de entender bien qué es el calor. ¿Por qué? Porque en el idioma, en la vida común, en el lenguaje, muchas veces mezclamos y no hay gran diferencia entre calor y temperatura en la forma habitual de hablar. Lo que no nos tenemos que confundir, trabajando en ciencia, ¿no es cierto?, en las definiciones. Calor y temperatura no son lo mismo, no se tienen que confundir, significan cosas totalmente diferentes y no debe decirse una por otra. Creo que habíamos comentado ya antes que la temperatura es una medida de la energía promedio de un cuerpo en ese estado, así que por lo tanto la temperatura es una función de estado. En cambio el calor es una forma de intercambio de energía, una forma de que un sistema cede o entrega energía o recibe. Por eso depende del proceso. ¿La temperatura medía la energía de un cuerpo? Bueno, porque era una comparación, después ustedes van a repasar esto que ya lo explicamos, una comparación con niveles de una escala. Entonces lo que estoy haciendo es comparando
la energía que puede tener una determinada temperatura, a una determinada temperatura de la escala entre 0 y 100 para la centígrado, la comparo con la energía de mi sistema y digo, tiene tal temperatura. Entonces es una medida de la energía promedio del cuerpo según esa escala. El calor es el flujo de energía entre el cuerpo con más temperatura a los de menos temperatura. A nivel atómico molecular, el calor incrementa la energía de todas las partículas de una sustancia. Las energías casi siempre son o cinéticas o potenciales. Ustedes tuvieron una cierta imagen, se han hecho un cierto modelo de cómo son las sustancias. Vieron que hay enlaces, o que puede haber atracciones. Si se sueltan, digamos, las moléculas, hay más movimiento, más energía cinética. Pero aún en el cristal están vibrando las moléculas o los iones. Entonces, cuando recibe un flujo de energía en forma de calor, lo que hace es incrementar todos estos tipos de energía. Si se pueden mover, se moverán más rápido, ¿no es cierto? Si no, terminan a lo mejor moviéndose las que estaban en un punto, ¿cierto? Y si son las energías potenciales, todos los enlaces vibran, rotan, o hacen distancia con el campo eléctrico que lo estaba reteniendo. Entonces, esas son todas energías potenciales. Sabemos entonces, esta es una imagen de un estado gaseoso. En ese caso, mucho va a la energía cinética con que se mueven las partículas. Pero aún en el estado sólido, como les digo, y líquido, están los movimientos relativos, están los movimientos de cada átomo y partícula según su posibilidad. Gracias a ese movimiento, cuando se ponen en contacto sistemas a distintas temperaturas, pasa un determinado lapso de tiempo y se llega al equilibrio térmico. Es decir, esto también lo tenemos como experiencia, ¿no? Dos sistemas terminan teniendo la misma temperatura. A partir de ese momento del equilibrio térmico, macroscópicamente no aparecen más efectos, están a los dos a la misma temperatura, están en equilibrio térmico. Aunque recuerden que como cada sistema siempre tiene alguna partícula de más energía, van a tener un equilibrio dinámico, se continúan los cambios, pero los dos a la misma velocidad. Hubo que establecer un nuevo principio, que fue establecido después de los anteriores, y por eso le pusieron el principio cero de la termodinámica, que es nada más que un principio no tan profundo como los otros, pero que habla del equilibrio térmico. Formalmente dice que si hay dos sistemas que se encuentran, cada uno por separado, en equilibrio térmico con un tercer sistema, entonces estos dos están también en equilibrio entre sí. Para entender esto, que es como un carácter transitivo, ¿no es cierto? Para entenderlo un poco, uno podría pensar que los sistemas, por ejemplo, A y B, son un sistema y su entorno. Si cada uno por separado tiene una medición con un termómetro, que podría ser el sistema C, un termómetro, y tienen la misma temperatura que el sistema C, bueno, A y B también tienen la misma temperatura entre sí. Entonces ese es el principio de la medición de la temperatura. Acá también tenemos un sistema A, un sistema B, un sistema A, un sistema B, y el termómetro sería el sistema C. En otro enfoque, de lo mismo, pero para que vean cómo se llega a equilibrar siempre la temperatura, imaginémonos que tendríamos en un sistema aislado, en una caja térmica, pusiéramos un vaso caliente, con agua bien caliente, y otro vaso con agua fría. ¿Qué pasa si lo dejamos toda la noche en el sistema aislado, completamente encerrado, que no entra ni sale ni nada? Terminan teniendo todo la misma temperatura. Entonces, ¿cuál era ahí el tercer sistema?
A podía ser el vaso caliente, B podía ser el vaso frío, y C es el entorno de ambos. Quiere decir que a tal punto es el equilibrio, porque los sistemas materiales tienen vibraciones de todas sus moléculas, que termina estando todos en el mismo, la misma temperatura. Acuérdense que el entorno lo vamos a tener muy en cuenta acá. No es solamente el sistema, sino su entorno, porque justamente todos los intercambios primeros que hace el sistema son con su entorno. Bueno, a ver, ¿cómo medimos el calor entregado o recibido? Si queremos averiguar cuánto calor hay que transferirle a un cuerpo para alcanzar una cierta temperatura, ¿qué tendría que medir? ¿Qué tendría que saber? ¿Cuánto calor hay que darle a algo para que llegue a una cierta temperatura? Otra pregunta podría ser, si a varios sistemas les doy la misma cantidad de calor, ¿todos alcanzan la misma temperatura? Bueno, vamos a contestarnos esas preguntas. Porque la cantidad de calor necesaria para alcanzar una cierta temperatura depende de varias cosas. Por empezar, depende del intervalo de temperatura al que quiero llegar. ¿A cuánta temperatura estoy y a cuánto quiero llegar? Lógicamente, a más temperatura quiero llegar, más calor tendré que entregar. También depende de la cantidad de materia que quiero calentar. Entonces, es lógico también que poca cantidad, por ejemplo, un jarro de agua, voy a necesitar menos calor que un tanque de agua. Y por último, también es dependiente o depende de qué tipo de materia es la que quiero calentar o enfriar. Porque se sabe entonces que el calor va a ir a incrementar todas las energías de todas las partículas. Y depende cómo sea la materia que quiero calentar, va a tener una forma diferente de absorber el calor o perderlo. Por lo tanto, llegamos a una expresión directamente proporcional, o sea, el calor es directamente proporcional a la cantidad de masa, por eso es una propiedad extensiva, y también el calor es directamente proporcional a la variación de temperatura que pretendo lograr. Y esta constante de proporcionalidad está asociada al tipo de material. Es decir, en la forma de uniones que tiene, en la estructura que tiene, va a ser la naturaleza que tiene para absorber o perder energía que le otorga el calor. Yo quiero hacer un comentario para que me vayan entendiendo. No se hagan ningún problema con la constante, que no es algo demasiado, no sé, molecular o de modelo. Esa constante de proporcionalidad está solucionada de una manera sencilla, como una propiedad específica. ¿Qué es una propiedad específica? Aquella que se calcula por unidad. Entonces, si yo tengo un dato en tabla que me dice cómo una determinada sustancia, cuánto calor hay que darle para subir 1 gramo de la sustancia, cambiar la temperatura en 1 grado, bueno, la pongo acá, ese dato, y después multiplico. O si fuera en moles, también es el mismo razonamiento, ¿no? ¿Cuánto calor hay que entregarle para que 1 mol de esa sustancia cambie la temperatura en 1 grado? Entonces, la constante está sacada experimentalmente, viendo cuánto vendría a ser la pendiente, ¿no es cierto? La pendiente, que es unitaria, por gramo y por grado. ¿Cuánto calor hay que entregarle? Entonces, en esta fórmula vemos la proporcionalidad con la masa y vemos también la proporcionalidad con la variación de temperatura entre el estado final e inicial. Les quiero contar la coherencia con la convención egoísta, lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Si hay una variación de temperatura, ¿cómo la calculamos siempre? Una variación, estado final menos estado inicial, siempre. Y ahí no me importa el signo, porque lo vamos a calcular así, tal como está escrito. Si la temperatura final es mayor que la temperatura inicial, la variación de temperatura va a ser mayor que 0, ¿cierto?
Por lo tanto, todos los demás factores son positivos siempre, así que el calor también va a ser mayor que 0, calor positivo. Y esto es coherente con la convención egoísta, porque si el sistema se calentó, su temperatura final es mayor, ganó energía, que es una situación positiva para el sistema. Ahora, si la temperatura final es menor a la temperatura inicial, me va a dar un delta T menor que 0. Y está bien así, siempre hay que hacer estado final menos inicial. Delta T final menos inicial. Delta T menor que 0 me va a terminar dando un calor menor que 0. Negativo. ¿Qué significado físico tiene esto? Y es coherente también con la convención egoísta. Si el sistema se enfrió, perdió energía. Y la situación resultó negativa para las propiedades del sistema. Así que mantengan siempre que la variación, no importa el signo que me dé, tiene que ser final menos inicial. Bueno, ya hablamos del calor específico, que es una cantidad de calor que se absorbe o se entrega por gramo, por grado, este calor específico, y depende del material. No todos los materiales tienen la misma capacidad de recibir o de entregar calor. Y esto también está en su estructura, porque tantas uniones, por ejemplo, que tiene la estructura del agua con sus puentes de hidrógeno y todo, tiene un montón de uniones donde almacenar energía, vibratoria, potencial, como les decía. Entonces puede ir almacenando, y por más que yo caliente igual una porción de agua que un pedazo de hierro, la temperatura del agua va a ser menor. Es decir, va a ir almacenando en las uniones y recién después va a ir subiendo la temperatura. Para llegar a la misma temperatura, al agua hay que entregarle mucho más calor que al hierro. El hierro inmediatamente eleva la temperatura. Bueno, les decía, volviendo a esto, que esto es interesante también para la agronomía, porque el agua, además de muchísimas propiedades importantísimas que tiene esta propiedad de regulación de la temperatura ambiente, ¿no? Regulación en el clima de la temperatura, por ejemplo, del suelo. Si el suelo tiene agua, va absorbiendo la temperatura diurna lentamente, es decir, va pasando de a poco, va incrementando su temperatura. Pero cuando se enfría, también se enfría lentamente. Entonces, va teniendo un poder regulador de los cambios climáticos. Regulador del clima, es muy importante. Los metales se calientan rápidamente y se enfrían rápidamente, no tienen dónde almacenar la energía. Bueno, esto se ve reflejado en el valor del calor específico. Antes les quiero contar que la unidad de calor específico es caloría por gramo sobre grado centígrado. Tantas calorías por gramo por grado. Entonces, ¿de dónde viene esta definición? Los físicos que trabajaban con el calor fueron prácticos y definieron una caloría como la cantidad de calor para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado. Y por la misma definición, es el calor específico del agua. 1 caloría por grado centígrado. Otros materiales tienen otros valores de calor específico. El agua es de los más altos. Miren el hierro, por ejemplo, qué poco calor específico tiene. Es decir, cualquier cantidad de calor que yo le entregue va a ir a parar a una gran variación de temperatura. Finalmente se pusieron de acuerdo las dos tendencias de los físicos, los que estudiaban el trabajo y los que estudiaban el calor, y mucho se debe a este científico francés, Joule, de apellido, que fue el que integró y comparó las dos líneas, digamos, respecto de la energía, y aseguró y demostró que eran la misma cosa, era la misma energía, la que se transfería por calor o la que se transfería por trabajo.
Entonces hizo un experimento muy ingenioso. En un sistema aislado, que no intercambiaba calor ni materia, tenía una porción de agua y un termómetro, todo aislado, y esta cuestión, estos molinitos, que por rozamiento provocaban calentamiento, se transferían energía mecánica. Y esa cantidad de energía mecánica, que era trabajo finalmente, la podía medir como trabajo por las subidas y bajadas de una pesa, una fuerza de su peso, recorriendo una cierta distancia. Entonces, aunque fueran muchas vueltas, podía medir exactamente cuánto era el trabajo que se había realizado para lograr determinado aumento de la temperatura. Entonces, haciendo la conversión de una unidad de trabajo mecánico a una elevación de la temperatura para una masa de agua, podía calcular el calor que este trabajo había realizado sobre el agua, le había entregado el agua. Bueno, se demostró que el joule y la caloría eran perfectamente equivalentes, eran dos formas, dos unidades de la misma cosa, que es la energía, y pueden ser interconvertibles. Una caloría equivale a 4,18 joules. Entonces también experimentos que se han repetido y repetido y repetido hasta llegar a un valor aceptado. Es el equivalente mecánico del calor. Ustedes pueden usarlo inclusive para los problemas, para transformar caloría y joule entre sí. Joule en caloría o caloría en joule. Les aclaro que estas dos unidades, caloría y joule, son pequeñas. Entonces, muchas veces en el uso común se usa el múltiplo por 1000, ¿no? O sea, la kilocaloría y el kilojoule. Es un múltiplo nada más de la unidad. Vamos a distinguir ahora lo que se llama calor sensible y van a ver que en contraposición está el calor latente. Un calor sensible, de sentir, ¿no es cierto?, es el que al ser transferido cambia la temperatura del sistema, o para más o para menos. Es decir, siento que ha habido un cambio de temperatura. Es calor sensible. Entonces, por ejemplo, un problema típico es decir, para cambiar la temperatura de 125 gramos de hierro de 24 hasta 100 grados, ¿cuántas calorías hacen falta? Tengo todos los datos. El calor específico del hierro, la masa y la variación de temperatura que quiero lograr. Les dio entonces 1016,5 calorías, o lo que es lo mismo, 1,0165 kilocalorías. Este calor cambió la temperatura. Es un calor sensible. El calor latente es otro tipo de calor. Se entrega mucho calor, por ejemplo, a un sistema, pero la temperatura no aumenta. Por eso se llama latente. Es una palabra que quiere decir algo que está pero que no se nota. ¿Cuándo pasa esto principalmente? Cuando ocurre un cambio de estado físico. Entonces, ya hemos visto que mientras coexisten las dos fases, del sólido del líquido o del líquido y su vapor, no cambia la temperatura. ¿Por qué no cambia? Porque toda la energía que se está entregando se utiliza para la liberación de las partículas, ¿no es cierto? Entonces, mientras coexistan las dos fases, no se eleva la temperatura hasta que el proceso de cambio de fase no termina. Fíjense, es un calor latente. Tenemos el caso, por ejemplo, del agua, que se transforma en agua líquida, calentando. ¿Qué es lo que pasó? Toda la recristalidad del hielo se soltó, quedaron las moléculas desordenadas, pero en contacto en el líquido. Entonces, eso requirió una energía, una cantidad de calor entregada que sirvió solamente para romper la red cristalina del hielo. Si sigo calentando, voy a lograr la liberación del contacto de las moléculas de agua, que van a pasar a estar independientes en estado gaseoso. Por supuesto, entregándole a este sistema más energía. Pero mientras coexisten, la temperatura no cambia.
Acá tienen este ejemplo, por ejemplo. Puedo tener una llama de un mechero en un recipiente con agua y hielo, y la temperatura va a ser 0 grados mientras coexistan las dos fases. Y el calor latente lleva el nombre del cambio de fase. Por ejemplo, calor de fusión, calor de sublimación, podría ser, ¿cierto? Tenemos entonces este tipo de gráficos que son muy interesantes, donde se ve cuánto calor medido se fue añadiendo a cada gramo de agua y viendo a ver qué pasaba con la temperatura a lo largo del proceso. Supongamos que partimos de hielo sacado de un freezer, que a lo mejor está a menos 50 grados, y el hielo se puede calentar. No es que el hielo siempre está a 0 grados. El hielo puede estar a menos 50 grados y gradualmente, ir recibiendo calor, calentarse. Pero cuando llega a 0 grados, notamos que la temperatura no sube más y permanece en 0 grados, aunque sigamos calentando, mientras coexista el hielo y el agua. Cuando se funde la última porción de hielo, o de fase sólida, ahí sí el líquido, el agua líquida, se puede calentar. Les hago notar que el hielo y el agua tienen distintos calores específicos, a pesar de ser sustancia agua, porque no solamente depende que sea la sustancia agua, sino del tipo de uniones que justamente que van a encerrar esa energía. Entonces, cada una con su calor específico, podemos calcular cómo se calienta el agua. Esta región es lo que llamamos calor latente, esta región y esta otra es lo que llamaríamos calor sensible. Muy bien. Llegamos hasta calentar el agua a 100 grados. Entonces a 100 grados tenemos una región también de temperatura constante, que es la vaporización, la ebullición. Y va a permanecer la temperatura en 100 grados por más calor que vayamos agregando hasta que se termine toda la fase líquida. Ocurrió el cambio de fase, a una atmósfera en este caso, ¿no es cierto? Luego de eso sí se puede calentar y sobrecalentar el vapor del agua con otro calor específico, por supuesto. Lo que les hago notar es que la cantidad de calor necesaria para este proceso es mucho mayor que la cantidad necesaria para este proceso. Estamos siempre con la misma masa. ¿Y por qué será esto? Porque para fundir el hielo solamente tuve que romper la red cristalina del hielo, pero las moléculas seguían en contacto. Para vaporizar, lo que hago es liberar las uniones y hacer cada molécula independiente y gaseosa, por lo tanto se requiere mucha más energía. Bueno, ustedes van a hacer de este tipo de problemas y de equilibrio térmico, van a ser los problemas que van a hacer hoy. Vamos a adelantar un poquito con algún concepto breve de lo que vamos a ver la próxima clase. Después, si tienen preguntas, lo vemos. Sobre nociones que a veces uno no las piensa, porque piensa que la energía es el movimiento o estar a una determinada altura. Y fíjense que aunque la materia esté quieta, no esté moviéndose, no esté en ninguna altura, igual la materia de por sí mismo, por su estructura, tiene energía. Que se llama la energía interna. ¿Y en qué consiste toda esta energía interna que tiene cualquier materia? A todas las energías potenciales y cinéticas de todas sus partículas en una cierta temperatura. Cuanto más temperatura, como les decía, mayor es la energía promedio. ¿Y de dónde viene toda esta energía? Viene de saltos de electrones, rotaciones, si están libres, movimientos netos de partículas, pero si no hay vibraciones. Y después la energía potencial en los campos, ¿no? Campos eléctricos, que hay muchos en las uniones, como resortes, ¿no es cierto?, en los enlaces, y todos los enlaces, en la energía del enlace tal cual está unido, que si se libera,
rompiéndose el enlace, voy a obtener energía. Entonces, ven cuánta energía hay en un pedazo de materia, aunque esté quieta. Dentro de estos tipos, todo lo que mencionamos, de movimientos y energía potencial y todo esto, la energía del enlace es lo que provoca lo que se llama energía química. Es la energía que está en los enlaces, guardada y se llega a liberar en la formación y ruptura de enlaces. Fíjense que es muy importante porque la mayor parte de la energía que usamos es energía química. El Sol es la fuente de energía en la Tierra. Constantemente está enviándonos cantidad de energía. Por supuesto que esta energía entraría a la Tierra y rebotaría y se perdería. Sin embargo, tenemos las plantas, todos los seres vegetales verdes, que son capaces de captar la energía del Sol y formar enlaces. Eso se llama la fotosíntesis, es decir, utilizan en la formación de enlaces la energía solar. Entonces, esa energía del Sol no se pierde, no queda suelta para escaparse del planeta, sino que queda encerrada en montones de enlaces que están en moléculas. Esas mismas moléculas, por ejemplo, madera, o el metano, como les decía, uno la puede usar como fuente de energía, calor, por ejemplo, en la combustión, o mismo en movimiento, porque el sistema del auto, por ejemplo, no hace más que transformar la explosión, la combustión controlada un poco de la nafta, en movimiento. También se utiliza para la generación de electricidad quemando combustibles fósiles. Entonces, toda esta energía es energía química, por ruptura de esos enlaces formados a partir de la energía solar. Y la otra forma de utilizar esa energía formada por las plantas, por la energía solar, es la alimentación. Cuando nosotros hablamos de respirar, respirar no es que nos entre aire a los pulmones. Respiración está a nivel celular en el aprovechamiento de la energía de la ruptura de enlaces. Por un sistema muy complejo se hace una combustión regulada, controlada. Entonces, gracias a esa combustión controlada, podemos utilizar la energía de los enlaces y lo que exhalamos, digamos, son los átomos que ya perdieron su energía, el dióxido de carbono de la combustión y los hidrógenos de la materia orgánica son recibidos por el oxígeno. Entonces se terminan como agua. El oxígeno es el receptor de los equivalentes de hidrógeno. Entonces fíjense cómo también la vida del animal, la respiración y la obtención de energía es energía química. Y finalmente, no menos importante, pero bueno, es una aplicación tecnológica, toda la energía de la tendencia de oxidación y reducción de los elementos se utiliza para las pilas y las baterías. También es energía química. Así que yo creo que la gran mayoría de la energía que se utiliza, porque hasta el petróleo es combustión. O sea que la gran parte de energía que usamos viene del sol antiguo o moderno, en forma de enlaces químicos que rompemos para obtener energía. Bueno, entonces, habíamos llegado a que la energía interna son todas las energías de todas las partículas, sea de los enlaces o de los movimientos, o de los resortes que tiene cada enlace, y es una suma de energías y es función del estado. Cada estado tiene un nivel de energía interna también. Si yo pudiera saber cuánta energía tiene un material, podría aprovecharla, o lo que es teóricamente muy interesante, viendo qué compuestos tienen más o menos energía según sus uniones y por qué. Esto es lo que ha justamente llevado a corroborar los modelos, ¿no es cierto? Poder medir la cantidad de energía interna de algún compuesto
corrobora lo que venimos enseñándoles, ¿no es cierto?, de los modelos de la estructura de los compuestos. Ahora, la energía interna absoluta no se puede medir. ¿Cómo voy a hacer para evaluar todas las interacciones, todas las partículas, todos los resortes? Imposible. Lo que sí se puede medir son la variación de energía entre dos estados. Porque la variación de energía, que no conozco ni la final ni la inicial, la diferencia es constante y no es más que la suma de todos los intercambios del proceso. Por lo tanto, midiendo variaciones de energía con los procesos, yo sé que esa variación es constante y me va hablando de la energía, por lo menos la diferencia entre el estado inicial y final. Y después, con unas ciertas maniobras que vamos a ver en la próxima clase, poniendo de referencia alguno de los dos, se logran ir comparando todas las variaciones y llegar a tener idea de los estados. Bueno, entonces hasta acá llegamos hoy.